Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a continuar con la lectura del libro perdido de Enki. Vamos a entrar ahora en la 11ª tablilla. ¿Recuerdan lo que es una tablilla de arcilla? Es esta aquí, es un ejemplo. Fueron traducidas por este hombre, Zecharia Sitchin. Sabía leerlas, traducirlas, y escribió varios libros sobre ellos. Todo lo que escribió lo sacó de las tablillas, no se inventó nada. Este es Zecharia Sitchin, aquí también, más joven. Zecharia Sitchin nació, ya falleció, era de lo que hoy es Azerbaiyán, aquí, de Bakú, la capital de Azerbaiyán. Aquí está Rusia, Georgia, Armenia, Irán, Azerbaiyán. Nació aquí en la capital Bakú. Un poco de lo que era este hombre, esta maravilla de persona. Dice, nació en Azerbaiyán, capital Bakú, y se crió en Palestina, en donde adquirió un conocimiento profundo del hebreo antiguo y moderno, así como de otros idiomas semíticos y europeos, del Viejo Testamento y de la historia y la arqueología del cercano Oriente. Todo eso lo que es Irak y Siria, el Líbano, Palestina, cercano Oriente, Turquía. Él es uno de los pocos eruditos que puede leer y entender el sumerio. Sitchin asistió y se graduó en la Universidad de Londres, especializándose en historia de la economía. Fue periodista y editor importante en Israel por muchos años. Murió en Nueva York, donde residía. Entonces no es cualquier persona. Una persona estudiada, preparada, y lo que estamos haciendo aquí es leyendo sus libros. No inventándonos cosas, leyendo los libros de él. Entonces la 11ª tablilla es la que vamos a leer. Comienza así. Para continuar, dice que después que se inauguraron las 3 pirámides y se inauguró también aquel monumento con cuerpo de león y cara de hombre, la esfinge en Egipto con el rostro de Marduk. Si quieren ver un Anunnaki cómo era, mire la esfinge, es el rostro de un Anunnaki. No hay que inventarse unas caras y unos rostros extraños como aparecen en muchos videos en YouTube sobre los Anunnaki. Ahí tienen el ejemplo de uno, es solo tirarle una foto y mostrarla. A veces hay gente que saca hasta fotos de juegos de guerra de Estados Unidos y lo coloca como figura, imagen de Anunnaki. Un desastre total. Nosotros nos parecemos a ellos porque ellos nos crearon. Entonces, después de ese hecho de las pirámides, ahí se creó una confusión porque Ningisida, que fue el que elaboró el plano para construir las pirámides y la esfinge, su padre Enki propuso que se le honrara a él como arquitecto, ejecutor del plan y ayudado a levantar las pirámides por los otros Anunnaki. Le sugirió a Enlil que se honrara a Ningisida colocando el rostro de él en la esfinge del león. Recuérdense ¿por qué el león? Porque estaban en la constelación de Leo, del león. Y el rostro porque es el que lo construyó, el proyecto de las 3 pirámides. Entonces Marduk apareció y reclamó que las 3 pirámides estaban en sus territorios, que le fueron entregados anteriormente por Enki como regalo de boda. Y reclamó, no, en el rostro tiene que ir mi imagen. Y así quedó. Entonces el rostro de Marduk, no el de Ningisida. Y esto molestó a Ningisida. Creó una enemistad entre los dos hermanos. Y se creó entonces una confusión ahí. Comenzaron a pedir territorios, a discutir entre ellos. Y apareció entonces Ninmah, que estaba ahí también. Y apaciguó los ánimos. Recuerdo, esto es una inauguración, esto es una fiesta, vamos a tranquilizarnos, y consiguió
parar los ánimos que ya estaban caldeando demasiado. Por eso se le nombró con otro no, se le dio un nombre, título que se le llamó Niñarsac, la pacificadora. A Ninmah se le da ese título, Niñarsac, la pacificadora. Entonces a partir de ahí continuamos ahora en la 11ª tablilla. Durante el primer Shar después del diluvio, Niñarsac se las ingenió para atemperar los humores. Seguían los conflictos, pero ella estaba ahí intermediando entre los dos grupos, de descendiente de Enlil, descendiente de Enki. Nibiru, al que había que reabastecer de oro, estaba por encima de ambiciones y rivalidades. Lo principal para la misión tiene que ser, y debía ser como prioridad sobre cualquier otra discusión, enviar el oro a Nibiru para tapar el agujero en la atmósfera. Lentamente la tierra volvió a inundarse de vida después del diluvio. Estaba con las simientes de vida que preservara Enki y Ninmah. Hicieron un gran trabajo preservando las semillas, los óvulos de animales, el ADN de animales, de plantas, y consiguieron después del diluvio reforestar toda la área de la tierra que estaba despoblada. A eso se refiere. Lentamente la tierra volvió a inundarse de vida con las simientes de vida que preservaran Enki y Ninmah. Lo que había sobrevivido por sí solo se acrecentó en la tierra. O sea, las plantas que sobrevivieron y los animales también comenzaron a reproducirse por ellos mismos de nuevo sobre la tierra que estaba inundada, ya estaba seca. Eso fue con los años. Lo que había sobrevivido del diluvio por sí solo se acrecentó en la tierra, en el aire y en las aguas. Animales, peces, aves voladoras, terrestres, animales terrestres, todo, y árboles, plantas, comenzaron a surgir debajo de esa capa de barro y a crecer naturalmente como lo hacían antes del diluvio. A eso se refiere aquí. Lo que había sobrevivido por sí solo se acrecentó en la tierra, en el aire y en las aguas. Pero lo más precioso de todo, descubrieron los Anunnaki. ¿Qué fue lo más precioso? Por encima de agua, de peces, de animales, de plantas que sobrevivieron. Lo más precioso que sobrevivió para los Anunnaki, ¿qué fue? Parte de la humanidad civilizada que no fue enterrada con el diluvio. Entonces, ¿por qué? Porque ellos necesitan a los terrestres para sobrevivir aquí, porque se adaptaron, dejaron de hacer todo prácticamente porque el terrestre le hace todo a ellos. Les cocina, les prepara la ropa, le hace la ropa, le hace las casas, le hace todo. Se acomodaron en una vagancia extrema que los convirtió en esclavos de los terrestres civilizados. Entonces los necesitan, nos alegramos de que sobrevivieran. Y recuerde que sobrevivieron no solamente la gente de Noé, los hijos, las mujeres de sus hijos, su esposa. Habían otros artesanos que entraron en la embarcación sumergible, el submarino, que en la Biblia le llama el arca de Noé. Y no solamente ellos sobrevivieron, sino que en los Andes Ninurta descubrió que muchos de los descendientes de Caín, los indígenas de los Andes, descendientes no solamente de los Andes, de esas regiones por ahí, habían sobrevivido en barcos tipo balsa que el mismo Ninurta había enseñado a construir a Caín y a sus descendientes, los incas. Caín, incas, no le viene, no le suena. Para dejar ese misterio que hay sobre los incas, ¿quiénes eran? Aquí hay muchas teorías, está ahí. Caín, inca, los descendientes de Caín que no son peludos, no tienen barbas, ni siquiera en las partes íntimas tienen pelo, porque Caín, cuando estaba en la región del Edén, Ninurta, y fue expulsado de allá por haber matado a su hermano Abael, Ninurta le modificó el ADN para que no le saliera barba. Y llegó aquí a América, vino con su hermana de allá, una de sus hermanas, y se casó. Tuvieron descendencia aquí, se expandieron por todo el continente, los indígenas de América, los incas, descendientes de Caín. Ninurta era el tutor de Caín desde pequeño. Por eso él lo trajo aquí en una nave desde allá. Y después cuando muere el padre de Caín, que es Adapa, en la Biblia lo confunde y dice que es Adán,
el primitivo, el hombre primitivo, no es Adán, es Adapa, porque este es el texto original, no el de la Biblia. Que cuando murió Adapa, el padre de Caín, de nuevo Ninurta vino de allá de la región del Edén y lo buscó aquí en América de nuevo y lo llevó en la nave a que vea a su padre ya moribundo. Y después que el padre muere, vuelve y lo trae de nuevo aquí a América, donde muere Caín. Le cayó una piedra encima, construyendo una ciudad para su hijo Enoc, y le puso el mismo nombre. Y eso está en la Biblia, en el Génesis 5 por ahí, me parece. Caín construyó una ciudad y le puso el nombre de su hijo Enoc. Por eso le dije aquella vez, no es Tenochtitlán, con torres gemelas. Entonces continúa diciendo que los Anunnaki se alegraron porque sobrevivieron terrestre. Entonces el servicio a ellos estaba garantizado, no se iban a morir de hambre. Ni iban a tener que hacerse sus propias necesidades de todos los sentidos. Entonces se alegraron. Los Anunnaki, dice, lo más precioso de todo, descubrieron los Anunnaki, fueron los propios remanentes de la humanidad civilizada. Como en los días pasados, cuando fueron creados los trabajadores primitivos, los Anunnaki, pocos y agotados, clamaron de nuevo por trabajadores civilizados. Ya no por trabajadores primitivos como al principio, sino ahora por trabajadores civilizados. Entonces, ¿para qué? Para que le hagan todos los servicios que necesitan. Son pocos, los terrestres son los que van aumentando en cantidad a través de miles de años. Y los Anunnaki cada día son menos. Pero son los que mandan. Los Anunnaki, pocos y agotados, clamaron de nuevo por trabajadores primitivos. Queremos que nos envíen trabajadores para que nos sirvan en todo. Pocos y agotados. ¿Ven? Que se agoten los terrestres. Para cuando terminó el primer Shar después del diluvio, ¿sabe cuántos años han pasado? En los Shar es una medida de tiempo que corresponde a un año en Nibiru. Aquí en la Tierra son 3.600 años. Después, 3.600 años después del diluvio, dice aquí entonces, para cuando terminó el primer Shar después del diluvio, la pacífica tregua que Enigma tenía ahí controlada para que no se agrediera un grupo de otro, de los clanes de Enki y de Enlil, la pacífica tregua se hizo pedazos de 3.500 años, 3.600 años después del diluvio. Ha pasado mucho tiempo, todavía seguían los problemas. Y Enigma, que ahora es Niñarzá, la pacificadora, asegurando la cuestión para que no pasara a peor. Dice que se quebró. La pacífica tregua se hizo pedazos a causa de un acontecimiento inesperado. La erupción fue ahora entre los clanes de Marduk y Ninurta, no entre los de Enki y Enlil. Entre los propios hijos de Marduk, ayudados por los Igigi, se rompió la tranquilidad. Durante el tiempo que Marduk y Sarpani, sus hijos, esperaban en Ladmu a causa del diluvio, ¿qué significa esto? Ladmu es el planeta Marte en el lenguaje de los sumerios. Marduk y sus seguidores, los Igigi, sus esposas terrestres, la esposa de Marduk que es terrestre también, todos ellos se fueron a Marte. Terrestres en Marte había, ya es en esa época. Y pasaron el tiempo que duró el diluvio aquí. Volvieron cuando ya la tierra estaba seca y podían encontrar un lugar. Durante ese tiempo en Marte, los terrestres, los Igigi, todos mezclados. Dice que allá hubo un apasionamiento de dos hijos de Marduk con dos hijos de Shangas, con dos hijas de Shangas, el líder de los Igigi allá en Marte, Shangas. Se menciona, ya les dije antes, en el libro de Enoch, los ángeles caídos, el hijo de los ángeles caídos. El libro de Enoch dice sensato, una cosa por ahí. Es el mismo hombre, Shangas, aquí en Senyasa, dice el libro de Enoch. Senyasa, el líder de los ángeles caídos. La religión se metió y manipuló el texto ahí y de Enoch. Es Senyasa, que es el libro de Enoch, Shangas. Entonces, dos hijas de Shangas, hermanas, se casan, se enamoran en Marte de dos hijos de Marduk.
los dos primeros hijos de Marduk, que son Azar y Satu. Azar y Satu. Y las dos hijas de Shangas se llaman Asta y Nebat. Dice, durante el tiempo que Marduk y Sarpanit, su esposa, Marduk es de Nibiru, nació en Nibiru, y vino aquí, el primer hijo de Enki. Y Sarpanit es una terrestre, que la primera persona de Nibiru que se casa con una mujer terrestre, primer hombre de Nibiru es Marduk. Entonces los Siyiji siguen el ejemplo a través de su jefe, su comandante. Durante el tiempo que Marduk, Sarpanit y sus hijos esperaban en Ladmu a causa del diluvio, los dos hijos varones, Azar y Satu, se encapricharon de las hijas de Shangas, el líder Iyiji. Una se llamaba Asta y la otra se llama Nebat. Esas dos señoritas están en la cultura egipcia. Dice, cuando volvieron a la tierra, los dos hermanos se casaron con las dos hermanas. Azar eligió a Asta y Satu eligió la llamada Nebat. Vamos a aclarar un poco sobre esos personajes antes de seguir leyendo. Los dos hermanos se casan con dos hermanas. Entonces lo voy a hablar sobre ellos ahora. Aquí están los cuatro. Aquí están los cuatro. Asta, estos son los nombres sumerios, el texto original. Asta se casa con Azar. Y Satu se casa con Nebat. En Egipto ellos son llamados Isis con Osiris y Set con Netif. Neftis. Esos son ellos cuatro. Aquí se presenta Osiris porque Osiris, fíjense que tiene un color de muerto aquí. Porque él fue, y ahí vino el conflicto por la muerte de Osiris. Déjenme aclararle otro detalle. Fíjense que Satu, el Set de Egipto, tiene la cabeza de un chacal, diríamos por acá, por América, un chacal, cabeza de un chacal. Se le representa con la cabeza de un chacal, un hombre que tiene mucha malicia por lo que hizo. Entonces ellos son Osiris ahora hablando de los nombres egipcios, Osiris se casa con Isis y Set se casa con Nebat, con Neftis en Egipto. Entonces dice que Azar, después que se casa, Azar es Osiris, después que se casa con Isis, voy a usar los nombres egipcios para que hagan ustedes la relación. Azar, después que se casa con Asta, que es Isis, se va a vivir a donde está su padre Marduk con su esposa. ¿Dónde está Marduk? En los terrenos que le dio Enki cuando se casó. Le dio de regalo de bodas. Marduk está aquí, en lo que hoy es Egipto. Esa es la región de Egipto. Por aquí, por el norte, son territorios de Marduk, donde se van a construir las pirámides por ahí. Entonces ella vino a vivir con Osiris, con Azar, aquí a Egipto, donde está Marduk. Esta es la tierra de lo que hoy llaman Egipto. No existía ese nombre anteriormente. Y la otra se queda por los territorios por acá. Nebat se queda con el otro hermano de Osiris, que el otro se llama Set, Satu. Se viene a vivir por acá, por los territorios, por acá, por estos territorios, por aquí, donde está Beledín, las regiones, por aquí, el espacio, Puerto, cerca del Líbano, por ahí. Entonces, un hermano se queda con su padre aquí y su esposa, que son Osiris y Isis, y el otro, que es Set y Neftis, se casan y se vienen a vivir con su padre Shangas, que está por acá. Ese detalle es importante porque sirve para entender lo que viene después en el relato. Los territorios, dónde están ubicados.
Entonces sigue diciendo, Satu hizo su morada, que es Set en Egipto. Satu hizo su morada en el lugar de aterrizaje, donde estaban los Zijiji y Shangas, su jefe por allá, la región del Líbano, por ahí cerca, donde moraban los Zijiji con Shangas. ¿Y qué pasaba con Shangas, este jefe de los Zijiji, que bajaron como 200, bajaron y se casaron con terrestres? No se le asignó un terreno propio para ellos, un territorio. Y el jefe Shanghái está preocupado. A nosotros no se nos ha dado territorio. ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? Nosotros no tenemos dominios, dónde ubicarnos, dónde desarrollarnos. Los de Enki tienen una parte que es África y los de Enlil tienen otra parte que es el Edín, todo por aquí. Shanghái está preocupado. Queremos un territorio propio para nosotros, para nuestros descendientes, pero no lo tienen y ahí va a comenzar el conflicto. Shangas estaba preocupado con los dominios en la tierra. ¿Dónde serán señores los Zijiji? ¿Cuáles serán nuestros dominios? Así incitaba Shangas a los otros Zijiji, de lo cual Nebat, su hija, le hablaba a Satu a diario. Satu, el esposo de Nebat, hermano de Asar, de Osiris. Y Nebat es hermana de la esposa de Osiris, de Isis, hasta. Entonces le incitaban constantemente y comenzaron a meterle en la cabeza a Satu, el hermano de Osiris, que estaba viviendo con su padre allá en los territorios de Egipto, llamamos Egipto. Comenzaron a meterle esa cosa en la cabeza a Satu, diríamos hoy, utilizando un lenguaje popular, a hacerle la cabeza a Satu de que reclamara territorio y le metían la cuña a Satu en la cabeza. Mira, Osiris está allá en Egipto con Marduk, en esa región norte, no se llamaba Egipto, y él es que va a heredar a Marduk. Nosotros no tenemos territorio y tú tampoco, porque tú te quedaste aquí con nosotros. Nosotros no tenemos territorio. El que va a heredar todo es Asar, Osiris. Tenemos que hacer algo para eliminar a aquel hombre y que tú heredes aquel territorio, y así nosotros, con mi hija, tu esposa, y los Zijiji, mis seguidores, vamos a tener un territorio donde ese era el plano. Matar a Osiris, a Asar, y que Satu, como el próximo hijo de Marduk, heredar los terrenos que son de Osiris. Es el plan central. Entonces incitaban, dice, Shangas le dice a su esposa y a su nuero, que Asar, todos los días esa letanía, incitándola a que hiciera algo para reclamar aquel territorio. Así incitaba Shangas a los otros Zijiji, de lo cual Nebat le hablaba a Satu a diario. Estando con su padre, Asar será el único sucesor, heredará las tierras fértiles. Así le decían Shangas y su hija Nebat a Satu todos los días. Y le da en la cabeza hasta que el hombre se convenció de que debía de hacer algo contra su propio hermano, que iba a heredar todo. Padre e hija tramaban cómo retener la sucesión solo en manos de Satu. Ese era el plano. En un día propicio hicieron un banquete. A él invitaron a Ijiji y a Anunnaki. Son las mismas personas de Nibiru, los Ijiji y los Anunnaki, solo que tienen un nombre distinto. Los Ijiji porque se les nombraba así porque vivían en la estación de paso en Marte, y se les decía Ijiji, los vigilantes, los que vigilan y ven, los vigilantes. Y los de aquí en la Tierra se le llama Anunnaki. Esa nomenclatura se la puso el rey Anu a los dos grupos de niburianos que están aquí en la Tierra. Anunnaki y Ijiji son la misma persona con un nombre distinto por estar en lugares diferentes. Pero ahora los Ijiji están aquí en la Tierra, porque ya Marte quedó seco, polvo y tormentas de polvo. Entonces vinieron todos a vivir acá. Pero se le sigue diciendo en el texto los Ijiji para diferenciarlo de este otro grupo que se llama Anunnaki. Entonces dice que prepararon un plan, una fiesta, y convidaron a Ijiji, a varios y Anunnaki para que participaran, y a Asar también. Isis no fue a la fiesta, se quedó allá en el territorio de Asar, su esposo, lo que hoy es Egipto, por ahí.
Ella no asistió a la fiesta, pero Azar llega a la fiesta también. No sospecha que es un plano para agarrarlo a él. Padre e hija tramaban cómo retener la sucesión solo en manos de Satu, ese Shangas y su hija Nebat, la esposa de Satu. En un día propicio hicieron un banquete. A él invitaron a Iyiji y a Anunnaki. Azar, sin sospechar nada del plan que había, también llegó, se hizo presente para celebrar con su hermano Satu el banquete, el famoso banquete, sin sospechar nada. Nebat, la esposa de Satu, su hermano, hermana de la esposa de Azar, que es Asta, Isis. Nebat, la hermana de su esposa, preparó las mesas. También puso escabeles a los pies. Escabeles. Hay mucha gente que no sabe lo que es un escabel. Se usa más en España esa palabra, pero aquí también. Miren, un escabel es esto, señor. Miren, una mesita pequeña para colocar los pies. ¿Se ven? Un escabel con una almohadita aquí y pegada. Y mírenlo aquí. Aquí está el escabel. ¿Ves? Uno se sienta aquí en la silla y coloca los pies en el escabel. Una mesita más pequeña que la silla para colocar los pies. Así se siente más cómodo sentado y puede extender los pies. Ese es un escabel. Hay personas que no saben qué es un escabel. Eso es un escabel, para colocar los pies. Dice que Nebat preparó las mesas, también puso escabeles a los pies de las mesas, para que la gente esté tranquila y con las piernas extendidas. Pero ¿qué hace? Algo más hace Nebat. Nebat se embelleció, y el detalle no es banal. Cuando Enki escribe algo, señores, cuando este hombre Enki, del que se habla aquí, que es un super genio, escribe algo, deja algo escrito porque él sabe lo que hizo. Hay que darle importancia a eso, a esos detalles. Dice que además de colocar esa mesa con los escabeles, ella se embelleció. ¿Por qué se embelleció? La cuestión es captar a Azar, su cuñado, atraerlo. Nebat se embelleció. Con una lira en la mano cantó una canción al poderoso Azar. ¿Ve? La cuestión va dirigida a Azar. Y ella usa su belleza física para atraerlo también, llamar su atención, convencerlo más a que participe, como que es el centro de la fiesta, como que es él. Él no sospecha que cuando una mujer se embellece y sale para la calle, se pinta, se pone una ropa ajustada, que le marque el cuerpo, ella va a algo, o a mostrar o a conquistar. Son técnicas femeninas de conquista, de caza. Nebat se embelleció. Con una lira en la mano cantó una canción al poderoso Azar. Solo para Azar. ¿Ven? Todo se está dirigiendo hacia él. Satu, Nebat dice, Satu, delante de Azar, su hermano, Satu el esposo de Nebat, Satu delante de él elegía tajadas de carne asada. Con un cuchillo le servía pedacitos a Azar, su hermano. Lo tenía como un rey. Le cortaba la carne y se la daba en pedazos. Shangas, el padre de Nebat y suegro de Satu, en una gran copa, no es pequeña, en una gran copa, le ofrecía a Azar vino nuevo. Pero ese vino nuevo era una mezcla hecha por el mismo Shangas. Los Anunnaki saben trabajar el vino, le enseñaron a los terrestres, porque la uva vino de Nibiru. Lo dicen los textos, ya lo dijimos en otro video anterior. La uva la trajeron de ellos de Nibiru y la plantaron y le enseñaron a los terrestres a hacer vino. El elixir famoso. Que recuérdense que Noé plantó, le enseñaron a Noé a plantar también y se comenzó a meterse y trago hasta que se emborrachó y el hijo Can lo encontró desnudo y los otros dos van y lo cubrieron con una sábana. Está en el Génesis 5 por ahí o 6. La famosa uva.
Shangás en una gran copa le ofrecía a Azar vino nuevo, una mezcla hecha por él. Le metió un grado de alcohol altísimo, parece. En una gran vasija suficientemente grande como para tomarla en consideración, le puso vino elisirado. El vino, el elixir que él colocó en el vino, como que le fortaleció el alcohol en la bebida normal del vino. Y aquel se fue de cabeza bebiendo, Azar. Azar estaba de buen humor, se puso de pie y cantó alegremente, acompañándose con címbalos en la mano. Aquí aquel aparatico que hace ruido, como acompañando el ritmo. Unas panderetas, podríamos decir hoy, ¿no? Que no la van tocando pequeña con la mano, acompañando el ritmo. Se le metió una borrachera al pobre, comenzó a cantar y después, ¿qué es lo que pasa con el borracho? Comienza a cantar y a hacer movimiento. A medida que le va subiendo el alcohol, se cae. Y eso le pasó a Azar. Más tarde se vio vencido por el vino mezclado, cayó al suelo. Todos los asistentes que están ahí ven, cayó porque ya no aguanta más el alcohol en la cabeza. Está borracho hasta el extremo. Y los otros, para no sospechar, los otros tres que han preparado el plan, Shangás, su hija Nebat y su nuero Satu, hermano de Azar, lo levantan y dicen, lo vamos a llevar a una habitación para que descanse. Entonces nadie sospecha, es lo normal que se hace con un borracho en un banquete. Cayó, vamos a llevarlo a un cuarto allá, a una habitación que descanse hasta que se recupere de la borrachera. Lo llevaron y nadie sospechó. Llevémosle para que duerma profundamente, dijeron los anfitriones a los demás en el banquete. Llevaron a Azar a otra cámara. ¿Pero dónde lo acostaron? ¿En una cama? No. Lo pusieron en un ataúd. Cerraron el ataúd, lo amarraron fuertemente y lo arrojaron al mar. ¿Qué le pasa a una gente que va preso en un ataúd y borracho? Muere ahogado inmediatamente. Cerraron el ataúd y lo arrojaron al mar. Cuando llegó a Asta, Isis en Egipto, Asta, la esposa de Azar, cuando se entera de la noticia de que Azar fue arrojado al mar, inmediatamente levantó su gritería, su lamento a Marduk, el padre de Azar, que ya vivía con él allá en los dominios de Marduk, en lo que hoy es Egipto. Hasta Isis. Cuando llegó hasta la noticia de lo sucedido, elevó lamentos a Marduk, el padre de su marido, diciendo, Azar fue brutalmente arrojado a las profundidades del mar para que muriera. Hay que encontrar el ataúd con rapidez. Ella tenía la esperanza de encontrarlo vivo. Registraron el mar en busca del ataúd de Azar y lo encontraron a orillas de la tierra oscura. Parece que lo encontraron por acá, señores. Parece que lo encontraron aquí en el Mediterráneo, en esas orillas de Egipto, por ahí. Dice que estaba flotando. Parece que la ola lo trajeron hacia la orilla y lo depositaron por acá. Por las aguas. Y continúa diciendo que entonces Asta, que es Isis, en su interior, en el interior del ataúd, después que lo rescataron del agua, a orilla de la tierra oscura de África, ahí en Egipto, ¿no? Dice, en su interior yacía el rígido cuerpo de Azar. Está bien, el rígido cuerpo de Azar, aquí está, tiene otro color, diferente a lo que están vivos. El cuerpo se va enverdeciendo cuando muere. Entonces dice que ya estaba muerto. En el interior yacía el rígido cuerpo de Azar. El aliento de vida había partido de sus narices. Marduk desgarró sus ropajes, se puso ceniza en la frente. Esa costumbre la copiaron los judíos, esos países árabes por ahí, de los Anunnaki. Rasgarse la ropa y ponerse tierra o ceniza en la cabeza, en la frente. En la Biblia encontramos eso con algunos padres que vieron morir a sus hijos, se rasgaron las vestiduras y se pusieron
tierra en la cabeza, señal de duelo, de dolor. Y es lo mismo que hace Enki también cuando muere Adapa, aquel que dio origen a la humanidad civilizada. El mismo gesto. Se desgarra la ropa y se pone tierra en la frente, en la cabeza. Señal de duelo, de dolor. Marduk desgarró sus ropajes, se puso ceniza en la frente. Hijo mío, gritaba y sollozaba Sarpanit, la madre de Azar, esposa de Marduk. Grande era su pesar y su duelo, Sarpanit, la terrestre. Enki abatido lloraba, era su nieto, hijo de Marduk, su hijo, Azar, Osiris, en Egipto. Enki estaba abatido y lloraba. Se ha repetido la maldición de Caín de nuevo. Un hermano mata a su otro hermano. Más dolor para Enki de nuevo. Que fue en la familia de Enki que sucedió también la primera vez. Caín y Abael, hijos de Adapa y Titi, que eran hijos de Enki. Entonces es la misma familia de Enki la que sufre el drama por segunda vez. Y vendrá otro tercero de aquí a poco, vamos a ver. Por eso él dice, se repitió de nuevo la maldición de Caín, ese hecho de un hermano matar a su hermano. Estaba abatido Enki. Hasta elevó un lamento a las alturas, hizo petición a Marduk de un heredero para vengarse. Fíjense la costumbre de los Anunnaki, ¿no? Moría el hijo y el esposo de la esposa y ella tenía derecho a pedirle al padre del hijo que murió, que era su esposo, que la engravide, que la deje embarazada y le dé un descendiente, que sería como el que va a continuar con la descendencia del esposo fallecido. Por eso dice que ella le pide a Marduk que le dé un heredero de su propia simiente, tener relaciones con él y que nazca un hijo que sería como el hijo del difunto, para continuar su descendencia. Eso es lo que Asta le dice a Marduk. Asta elevó un lamento a las alturas, hizo petición a Marduk de un heredero para vengarse. Satu debe encontrar la muerte. Satu es su cuñado que participó en la muerte de su hermano Azar, hijo de Marduk también. Satu debe encontrar la muerte, dijo Asta. Déjame concebir un sucesor de tu propia simiente, le dice Asta a Marduk. Acuéstate conmigo, tengamos un hijo, que ese hijo que nazca va a ser el vengador de su padre. Ese es el plan que tiene Asta. Pero Enki interviene y dice, ay, eso ahí no se puede hacer, con dolor se lo dice. Ay, eso ahí no se puede hacer, dijo Enki a Marduk y a Asta. El hermano que asesinó, el hermano del hermano debe ser custodio. ¿Qué es lo que quiere decir Enki aquí a Marduk y a Asta? No hagan eso. Es el hermano que asesinó al hermano el que tiene que darle heredero a él, como restablecer la persona del hermano que él mató en la figura de un hijo de él. Le está diciendo a Asta que con quien ella tiene que acostarse para tener el heredero de su esposo asesinado es con el asesino, con Satu. Eso es lo que Enki le dice a Asta, y Asta no entra en esa. Imagínense, acostarse y entregarse al asesino de su esposo, a Satu. Satu, entonces, ella ya acabó de decir que a Satu hay que matarlo. Y que le dije, no, tú tienes que acostarte con él y hacerle un hijo. Y ese que va a ser el heredero como el representante del fallecido. Una contradicción que hasta dice, yo no voy a hacer esta locura. Yo quiero que lo maten. Satu dice, por esto se le debe perdonar, sigue diciendo Enki, por esto se le debe perdonar la vida a Satu, para que tú tengas un hijo con él y sea como el descendiente de tu esposo fallecido, asesinado, Azar, Osiris. Hasta quedó desconcertada por estos giros del destino. ¿Cómo es posible? El que mata a mi esposa, le tengo que acostarme con él para hacer un hijo descendiente de mi esposo, que sea la descendencia de mi esposo, que no se extinga. Y hasta toma una actitud.
Dice, hasta quedó desconcertada por estos giros del destino. Muy turbada, tomó la determinación de desafiar las normas. Esto es importantísimo, señores. Esta mujer desesperada toma una decisión que hoy nos ayuda. Desafió las normas, las costumbres. Es el hermano del hermano fallecido que tiene que darle el hijo, que tiene que acostarse con la esposa del fallecido para que la criatura que nazca se convierta en la descendencia del fallecido. Eso existe, eso está en la Biblia. Los hebreos usaban esa costumbre. Judá me parece que era Judá que tenía que darle un hijo a su nuera. Y él fue guardando y dejando y decía que derramaba el semen fuera del cuerpo de aquella mujer para no dejarla embarazada. Y ella le decía, tienes que cumplir con el mandato, con la norma, con la costumbre. Y él no quería. Hasta que estoy citando un hecho de la Biblia, yo que está en el Éxodo, en Génesis al final, por eso no recuerdo el texto, pero estoy nombrando el hecho que está ahí, en esos libros antiguos de la Biblia. Y que ella hizo para tener ese descendiente que su suegro no le quería dar. Se vistió de prostituta y se fue a un pozo donde se paraban las prostitutas a esperar gente que iban con ovejas a beber y ahí se vendía sexo. Y que Judá llegó y la contrató y se acostó con ella y la dejó con un hijo. Y después que ella se destapó y le dijo, yo soy tu nuera. Y no le quedó más remedio que aceptarlo, porque él reconoció que él se había negado a cumplir con la norma, con la costumbre. Y aquí está, viene de los Anunnaki. Entonces, hasta desconcertada por estos giros del destino, muy turbada, tomó la determinación de desafiar las normas. Yo no voy a tener hijo con ese señor, con el asesino de mi esposo. Por eso le digo, vamos a parar un poco aquí a analizar. Hay gente que le tiene terror a quebrar las normas y las costumbres. Hay un refrán en España que dice, aquí me dejó mi abuela, aquí me encontrará cuando vuelva. Para hacer referencia a esa mentalidad que tiene mucha gente de que me enseñaron una costumbre y yo sigo repitiéndola como un robot. Yo no coloco mi creatividad porque es una costumbre para cambiarla, para perfeccionarla. Y se sigue repitiendo y repitiendo. Y la repiten y ni saben de dónde llegó la bendita costumbre esa. Yo me recuerdo de una señora que yo conocí en un país de Latinoamérica. Ella decía, mira, las frutas no se mezclan con la leche porque eso es veneno. Y un nieto de ella hizo un jugo de frutas con leche escondido en la cocina y se lo estaba bebiendo. Y ella fue y lo descubrió y vio que había mezclado en la licuadora la fruta con el jugo, con la leche y con hielo y azúcar, y se estaba bebiendo su jugo feliz de la vida. Y ella llegó y lo vio tan entusiasmado bebiéndose aquel jugo refrescante en medio de aquel calor y ella dijo, dame un poco a ver. Y tomó. La señora tomó y lo encontró sabrosísimo. Y él le dijo, pero abuelo, usted no me había dicho que eso era veneno. Jugo de fruta mezclado con leche. Y ella dijo, pero es que uno sigue esa costumbre. Esclavizada de la costumbre. El nieto le aclaró el punto de vista. Superó la costumbre, la norma. No envenena, solo que ella nunca se cuestionó eso. ¿Será que envenena realmente? Simplemente no lo bebía, o sea, cumplía estrictamente con la costumbre y con la norma. Tenemos que tener esa capacidad, señores. Romper normas, romper costumbres que parece que están como petrificadas en el tiempo. ¿Por qué? Porque lo que unos hombres crean, otros hombres los pueden recrear, perfeccionar, mejorar. No seamos esclavos de normas y costumbres. Y hay otra que es peor y más dolorosa, que se sigue practicando en muchos de nuestros países, aquí en América y en Oriente, en Asia,
qué horrible. ¿Cuál es? La costumbre que todavía existe de que una muchacha es acechada, deseada por un hombre o por un joven, y la encuentra en un momento sola y va y la estupra, abusa sexualmente de ella. Y se va y se esconde. Y los padres llevan a la muchacha, los padres de la muchacha la llevan a la policía, al cuartel, y le dicen, igual como la encontraron la llevan, así sucia, de tierra, porque el hombre la echó en el suelo cuando la estaba estuprando. La golpeó, maltratada también. Ella se defendió, pero no hubo manera. Y la llevan a la policía. Es un espectáculo que le hacen a la pobre muchacha en público. Un desastre, una segunda violación. ¿Y cuál es la solución en la que participan los padres de la muchacha ofendida? Participa la muchacha y participa el ofensor que la estupró. Y la policía participa también. Y le dicen, mira, arreglemos esto. Si tú te casas con ella, ya que la violaste, entonces llévatela. Y los padres están de acuerdo y le entregan a la muchacha al violador. Le están diciendo, síguela violando, ahora es tuya. Y lo que ella dijo, ella no opinó. Porque ella comienza también esclava de la costumbre. Y ahora, ¿quién me va a querer? ¿Quién me va a aceptar si ya fui violada y estuprada por este hombre y todo el mundo me vio? Me pasearon hasta por la plaza cuando veníamos al cuartel. Ella también esclava de la costumbre. Ella acepta, pero ¿cuál es la vida feliz que esa mujer va a tener en el futuro? ¿Cuál? Ninguna. Porque cada vez que se acuesta con él va a ser violada de nuevo. Premiaron al agresor. Premiaron al violador. Esa maldita costumbre todavía existe en muchos países, señores. Por eso le acabo de decirle, y me paro en este texto, en esta frase. Ella decidió desafiar las normas y las costumbres. Yo no voy a entrar en eso. Hay que hacer eso, señores. Romper esa mentalidad de piedra, de museo, que es una cosa fija, como un dogma religioso que es inmovible. No, que esto de desayuno no se come arroz con habichuela y carne. Eso es a mediodía nada más. Si le ponen arroz y habichuela y carne a mediodía, por la mañana de desayuno se molesta. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eso es a mediodía que se come. ¿Quién le dijo a ese señor que solamente eso se come a mediodía? ¿Qué te va a pasar si lo comes por la mañana de desayuno? Y hace un bochinche y una pelea con la mujer. No, desayuno es otra cosa de comida. ¿Por qué? Porque la costumbre y la norma se dejó esclavizar de la cuestión. Hay que romper, señores. Progresar. Te enseñaron a fabricar una comida de tal manera. Mejórala. Dale un ingrediente que sea más nutritivo. Y así las cosas van avanzando, porque tenemos el espíritu de creación dentro de nosotros, señores. Fuimos creados también para ser creadores. Y el último ejemplo que le pongo de esta mentalidad de piedra petrificada, mentalidad de museo, dogmática, que no deja al ser humano avanzar, es cuando se mete la bendita religión con la ciencia, a decidir sobre la ciencia. Hay científicos genetistas que consiguen clonar un animal, dan un paso más y ahora consiguen clonar un ser humano. Inmediatamente llegan los jerarcas de las iglesias de diferentes religiones y comienzan, no, eso no se puede, porque usted está tomando el lugar de Dios. Amarrado a la bendita costumbre y a las normas. ¿Ven? Así no se avanza, señores. Que romper las costumbres, no tener miedo. Hay gente que se aterroriza nada más de pensar que va a tener que romper la costumbre. Tiene miedo. Le aterroriza lo nuevo. Y precisamente lo nuevo es lo que hace avanzar a la humanidad. Continuamos. Entonces, ya pasando ese punto, la mujer venció la norma y decidió otra cosa. Y fíjense que es la mujer, es importante. Es la mujer la que decide romper con la costumbre y con la norma. Yo no acepto eso. No me voy a casar con ese señor. Él fue el que mató a mi esposo. No le voy a dar un premio a él ahora. Antes de que el cuerpo de Azar fuera envuelto y en el sudario preservado,
en un santuario, para que lo envolvieran en una sábana y lo llevaron a un santuario, a un local. Dice que ella, de su falo, de la parte fálica del órgano sexual del muerto, ella dice que sacó la esencia de su falo hasta extrajo la simiente de vida de Azar, el espermatozoide. El acto aquí narrado así en esa frase no es simple, señores. Se necesita un conocimiento biogenético profundo. Extraer el semen de un cuerpo muerto. Y eso lo hace una persona que tiene una capacidad médica profunda sobre genética. Hay otro texto también que Zecharia Sitchin menciona en otro de sus libros, creo que en el La guerra de los dioses y los hombres. Él dice que hay otra narración sobre este hecho aquí. Dice que la otra narración dice que hasta le pidió a Ningisida. ¿Y quién es Ningisida? Ese hijo de Enki, que es especialista en biogenética, que ayudó con Enki Nigma a crear el primer terrestre primitivo, que dio origen a nuestra raza, a lo que somos. Genetista profundo, enseñado por su padre Enki, que ella le pidió a Ningisida que le ayudara a hacer este trabajo, y que él fue que hizo este trabajo de genética, extraer el semen del cuerpo muerto, del miembro viril ya muerto del fallecido Azar. Aquí dice que es ella. De su falo hasta extrajo la simiente de vida de Azar, el esperma. O sea, se está haciendo un autoinjerto del semen de su esposo fallecido. Eso no lo hace una sola persona. Entonces dice, del falo de su esposo Azar, dice, antes de que lo envolvieran en la sábana y lo que lo depositaran en el santuario, ella parece que lo llevó a un local, a su cuarto, a su habitación puede ser, y le extrae el semen. Pero eso implica algo más, como le estaba diciendo, una cirugía. Necesita un local especial para eso y un conocimiento profundo, medicina. Pero dice que aquí lo simplifica, ¿no? De su falo hasta extrajo la simiente de vida de Azar, el esperma. Con este hasta concibió un heredero y un vengador de Azar nació. Eso no lo sabe Satu, que dice, bueno, ahora tengo camino libre, ya mi hermano falleció, ya lo quitamos del medio, ahora yo voy a heredar el terreno de mi padre Marduk. Entonces lo del hijo que tiene hasta en su vientre, Azar no lo sabe. Que si lo sabe puede matarlo, porque le va a echar a perder el plano de conseguir los terrenos para él y su suegro Shangas y su esposa. Entonces dice, con la simiente de vida de Azar, ya difunto, hasta concibió un heredero y un vengador de Azar nació. A Enki y a sus hijos, a Marduk y a sus hermanos, Satu dijo, soy el único heredero y sucesor de Marduk. De la tierra de los dos estrechos seré el Señor. ¿Cuál es la tierra de los dos estrechos que él está reclamando? Satu. Está aquí, señores, mire. La tierra de los dos estrechos es aquí, esa banda aquí, que se encuentra entre el Nilo y el Mar Rojo. La tierra de los dos estrechos. Está en África, los dominios de Marduk. Osiris tenía su reino por acá, que le dio Marduk, su ciudad grande. Y eso es lo que Satu dice, ahora me corresponde la tierra de los dos estrechos a mí. A esa parte ahí se refiere Satu. Heredar los dominios. Recuérdense que Osiris duró un tiempo reinando. En los libros de Egipto, que es Osiris, el Azar aquí, reinó muchos años en su región ahí, en Egipto. Entonces Satu va a reclamar ahora el territorio. Soy el único heredero y sucesor de Marduk. De la tierra de los dos estrechos seré el Señor. Ante el consejo de los Anunnaki refutó hasta la reclamación, hasta se presenta de nuevo al consejo y dice, no, él no va a heredar eso, el heredero está conmigo.
ante el consejo de los Anunnaki refutó hasta la reclamación de Satu. Estoy con el heredero de Azar, con su hijo. Se quedaría Satu con la boca abierta. Heredero. Si el padre murió, yo mismo lo ayudé a matarlo. En un ataúd lo ahogamos. Y dice, continúa diciendo, entre los juncos del río se ocultó hasta con el niño, porque lo podía matar Satu. Entre los juncos del río se ocultó con el niño para evitar la ira de Satu. Y esta mujer me ha echado a perder el plan. Ya estaba realizado y me aparece con esta que tiene un hijo de Azar. ¿Y cómo le llamó al niño? Oron llamó al niño. Lo educó para que fuera el vengador de su padre. Oye la educación que le da. La mujer sigue con su plan de vengarse del asesino de su esposo. Y a su hijo lo va formando y metiendo en la cabeza, tú naciste para vengar a tu padre. La venganza va por ahí. Y así se cría el muchacho. Oron. Lo educó para que fuera el vengador de su padre. Satu estaba desconcertado con esto. Shangas no abandonaba sus ambiciones de tener un territorio, un dominio propio. De año terrestre en año terrestre, podríamos decir hoy de año en año, los Sijiji se propagaban desde el lugar de aterrizaje, se iban extendiendo hacia el sur, hacia los territorios donde estaba el lugar de lanzamiento de los cohetes, que era el territorio de Nimad, el Tilmun. ¿Y cuál es el objetivo? Llegar hasta Egipto a tomar los territorios de Marduk, los Sijiji. Y Satu está con ellos, porque se fue a vivir, como ya dijimos, con Shangas y su esposa allá. No paran los planes de tener un territorio propio. Los Sijiji se propagaban desde el lugar de aterrizaje hasta los confines de Tilmun, la región que viene ya por el Sinaí, se va acercando a Egipto ya. Hasta los confines de Tilmun, la región sagrada de Niñarsak, se llegaron a acercar. Los Sijiji sus terrestres, vea, aquí están participando los terrestres, la primera guerra en la que participan los terrestres, enseñados y armados por los Anunnaki. Los Sijiji y la gente de Oron le enseñan a trabajar el hierro y los ayudan, ya tienen armas, entonces ya hay ejército de terrestres la primera vez. Desde ahí vienen las guerras hasta hoy. Hay un libro de Zecharia Sitchin, que lo tengo aquí, que ya lo leí. La guerra de los dioses y los hombres. La primera vez que los terrestres participan en una guerra, dirigidos, formados por los Anunnaki, los descendientes de ellos. Entonces dice, los Sijiji terrestres amenazaban con invadir el lugar de los carros celestiales. No solamente tenían a los terrestres para que les sirvieran en los oficios, en las casas, en los jardines, en las plantaciones, hacerle la lana, la ropa, la carne, la comida. Los entrenan como soldados, que los terrestres no conocían esa función. Le enseñan a ser guerreros, militares. Los Sijiji terrestres amenazaban con invadir el lugar de los carros celestiales, la región de Tilmun, donde comanda Niñarsak, Nimad. Entonces dice, en las tierras oscuras, ahí lo que señalé, la tierra de Egipto, donde hoy es Egipto, donde tenía su dominio Marduk, y en las tierras oscuras, el niño Orón se convirtió en un héroe con los rápidos ciclos vitales de la tierra. Como no nació en Nibiru, que es más lento el crecimiento, pero más prolongada la vida, dice aquí que él nace aquí en la tierra entonces, como un terrestre, y los ciclos de la tierra son más rápidos, entonces se va haciendo joven más rápido, un hombre más rápido. Eso quiere decir, en las tierras oscuras, que es la tierra de África y norte de Egipto, el niño Orón se convirtió en un héroe con los rápidos ciclos vitales de la tierra. Oron fue adoptado por su tío abuelo Yibil, hermano de Marduk, hijo de Enki, tío abuelo de Oron. El niño Oron fue adoptado por su tío abuelo Yibil. Él lo entrenó y lo instruyó. Le enseñó el arte de la guerra, las artes marciales. Lo entrenó y lo instruyó.
Y este Gibil, el hijo de Enki, era otro genio. Fíjense, este hombre creó hasta un escudo que hacía transparente o casi invisible los locales donde él colocaba un escudo invisible. Esa tecnología no la tenemos hoy todavía, señores. Los Anunnaki ya la tenían. Gibil forjó para él, para Orón, unas sandalias aladas para remontarse en el aire, y era capaz de volar como un halcón. Orón era capaz de volar como un halcón porque Gibil le regaló unas sandalias que lo hacían volar. Imagínense qué tecnología, señores. Como un halcón, dice, lo hacían volar. Una sandalia, ¿quién tiene ese invento hoy? Lo más que se ha inventado hoy para volar, un hombre encima, y es un skate, una tabla de esas de deslizarse en el aire, pero tiene unos motores, 4 o 5 motores que la van impulsando y va el hombre solo en el aire. Hasta ahí hemos llegado. Pero unas sandalias que hacen volar a la persona que se las coloca. Gibil se la construyó a Orón. Miren, este es Orón. Este es Orón, ve. ¿Por qué tiene la cabeza de pájaro? Porque es un hombre pájaro, como dicen mucha gente en algunos vídeos que no leen las cosas. No es porque habían seres que tienen cabeza de pájaro, no. Es que es un símbolo, es para decir que él era un halcón, bien, la cabeza de halcón. El volador halcón, rápido, cazador, un guerrero, el halcón. Ahí está, Orón. Que en Egipto se le dice Horus, el halcón. Aquí está, miren, representado con la cara de él mismo y un halcón detrás. Orón, Horus, en Egipto. Y eso pasó, ese Orón con las sandalias voladoras, pasó hacia la cultura griega. Recuérdense que los griegos decían que aprendieron lo que ellos sabían sobre los egipcios. Y que los egipcios decían a los griegos, nosotros lo que sabemos lo aprendimos de los sumerios. Allá fue el comienzo, los Anunnaki. Enseñaron a los sumerios. Miren la cultura griega. Orón, Horus. Y en la cultura griega se le llama como Hermes. Miren la sandalia. Es el mismo personaje, señores. Elevándose como un halcón armado. Con un arma que le entregó también. Que era capaz de lanzar como misil, esa arma que aparece. Eso no es un palito de madera que tiene en la mano, hace referencia a un arma que le construyó Gibil también. A Orón, a Horus, a Hermes. Aquí está, de nuevo, en la cultura griega. Hermes, con las sandalias voladoras. El Orón de los textos sumerios babilónicos. El Horus de Egipto. Mírenlo aquí en la cultura griega, es el mismo. Son los mismos personajes, señor. Miren cómo se va uniendo la historia humana. Aquí está, el mismo, miren. Orón con el arma en la mano y las sandalias voladoras. Y el símbolo de que vuela como el halcón. Por eso hay que leer, señores, para que no nos dividan la mente. Todas las culturas están unidas por una cultura madre, que es la cultura sumeria. De ahí nos vino todo. Y nos sigue viniendo hasta el día de hoy grandes conocimientos a través de la lectura de estos libros. Esta maravilla que escribió Zecharia Sitchin, consiguió traducir las tablinas de estos libros que él escribió para que siguiéramos haciendo lo que él hizo, entregándoselo a las personas, la sabiduría, compartiéndola. Por eso los libros de él a veces son muy poco conocidos, porque el plano es esconder ese conocimiento, esa sabiduría, para que vivamos alienados. Nosotros caminamos y avanzamos cuando leemos. Entonces sigue diciendo sobre Orón. Le hizo unas sandalias aladas para remontarse en el aire. Era capaz de volar como un halcón. Y Zecharia Sitchin escribe esto sacado de las tablillas, para decirnos que esto no es eso que se inventaron los europeos y los estadounidenses, los llamados antropólogos y especialistas en antigüedades, que lo que ellos no entienden, entonces lo denominan, eso es leyenda, esos son mitos, y Zecharia Sitchin en todos sus libros se encarga de decir lo contrario. Los expertos, dice Zecharia, le llaman mito, le llaman leyendas. Él se encarga de decir subrepticiamente que esos son disparates, en el fondo está diciendo, no son leyendas, no son mitos, es historia humana.
Es importante esa información. En los libros de Sechara siempre hay esa crítica a los llamados expertos, que desclasifican todo colocándole el título de o mito o leyenda. Pronto, y acabó. Como que ellos son los dueños de las verdades eternas. Entonces sigue diciendo lo que hizo Gibil por Orón. Además de las sandalias, le hace otro presente. Le hizo un arpón divino, que el material lo conocen los Anunnaki, que son tenidos como si fueran dioses. Gibil forjó un arpón divino para Orón. Y sus flechas eran proyectiles. Entonces no es un simple halcón de madera para lanzar flechas. Es otro tipo de arma. Un arpón divino. Incluso él puede remontarse en el aire encima de ese halcón y lanzar esas flechas que son cohetes, son misiles, como decimos hoy, misiles. Sus flechas eran proyectiles, no eran flechas con puntica de madera o de hierro o de hueso, de piedra, no. Tecnología de Anunnaki. Hizo un arpón divino para él, sus flechas eran proyectiles. Todavía no nos imagina qué tipo de arma era esa. Pero según los detalles que da aquí, ese arpón divino era como una nave pequeña que podía lanzar misiles, proyectiles, desde él. En las tierras altas del sur, la región de Egipto por ahí, Gibil le enseñó las artes de los metales y de la herrería a Orón. Aprendió a trabajar metales, sobre todo el hierro. Gibil le reveló a Orón el secreto de un metal llamado hierro. ¿Por qué todos estos detalles? Porque recuérdense que lo están preparando para que sea un guerrero vengador de su padre asesinado, para que luche contra su tío Satu, que tuvo responsabilidad en la muerte de su padre, del padre de Orón, Azar, Osiris. Entonces dice, y incluso que Orón conoce entonces cómo trabajar el metal, y especialmente el hierro, que Gibil se lo enseña, se lo muestra, el secreto de un metal llamado hierro. De él hizo armas Orón, armas de hierro. De terrestres leales levantó un ejército. Ahora los Siji tienen un ejército de terrestres armados y Orón levanta otro ejército aquí, en el norte de África, con terrestres armados también. Fíjense cómo están los pobres terrestres repartidos de lado y lado, toditos metidos a soldados, a la guerra, a matarse ahora. Ellos no conocían la guerra, los terrestres. Los Anunnaki le enseñan eso. Y quienes son masacrados en las guerras siguen siendo hasta el día de hoy los hombres. Que eran ejércitos de hombres, no eran de mujeres. Hasta el día de hoy. Por eso hay más mujeres en el mundo que hombres. Porque todas las guerras mata hombre, y mata hombre, y mata hombre. Y hay 500 mujeres para un hombre o más. Y eso tiene sus consecuencias en las relaciones entre hombres y mujeres. Bueno, las mujeres se las arreglan. No hay hombre, entonces vamos a agarrar uno para 5. Que nos engravide a las 5, somos sus esposas. Porque ella tiene que le buscar una salida. Rompen las normas. ¿Entendieron? De él hizo Orón, de ese metal llamado hierro, hizo Orón armas. De terrestres leales levantó un ejército. Marcharon hacia el norte. Hacia el norte. Vamos a ver en el mapa. Vamos a ubicarnos otra vez. Los Siji están marchando hacia el sur. Acá, están por acá, por el Líbano, en esa región, y están marchando hacia el sur. Ya están llegando, llegando a Tilmún, por aquí, donde está la región de la pacificadora Niñarsak. Y están pasando están por acá, por el Líbano, en esos lugares. Y están bajando por acá, para llegar aquí a conquistar las tierras de Marduk, que eran de Azar, de Osiris. Entonces, ahora Orón aquí forma un ejército también con terrestres armados y está avanzando hacia el norte, a encontrarlo a ellos. Esa va a ser la lucha, la guerra, las primeras guerras en que participan los terrestres. Por eso dice aquí, marcharon hacia el norte, Orón y su ejército, marcharon hacia el norte con su ejército de terrestres leales, a través de tierra y río para desafiar a Satu y a los Siji, que venían con un ejército de terrestres también. Cuando Orón y su ejército de terrestres llegaron a la frontera de Tilmún, la región que está en el medio de los dos territorios que gobierna Niñarsak, cuando Orón y su ejército de terrestres
llegaron a la frontera de Tilmún, que ya los otros habían llegado también a la frontera de Tilmún, ahí se encuentran los dos ejércitos. Satur le envió, dice Tilmún, la tierra de los proyectiles, donde salían las naves, los cohetes hacia el espacio de los Anunnaki. Por eso se dice Tilmún, tierra de los cohetes, de los proyectiles, mejor dicho. Cuando llegan ahí se encuentran casi los dos ejércitos. Satur le manda un desafío a su sobrino Oron. Cuando Oron y su ejército de terrestres llegaron a la frontera de Tilmún, la tierra de los proyectiles, Satur le envió a Oron un desafío. Solo entre nosotros dos es el conflicto. Encontremos en una lucha 1 a 1. Lo desafió a una lucha. Y Oron aceptó. En los cielos de Tilmún, Satur esperó en su torbellino. ¿Recuerdan lo que es un torbellino? Aquella nave pequeña que cabía una persona y a veces dos. Un torbellino. Ustedes saben que hay una foto por ahí, que yo no la voy a mostrar ahora, la tenía por ahí, no la encuentro. Que esta misma nave, señor, el torbellino, recuérdense lo que le dije, tiene 3 pies para posarse en cualquier lugar, que es más fácil, más fácil que un helicóptero todavía, más fácil. Tiene 3 piernas que salen desde abajo y se posan en cualquier lugar. Los 2 ojos significa que hay personas dentro de la pequeña nave. Y estas son las luces adentro como las ventanas, por donde se observa también de fuera hacia adentro y de dentro hacia afuera. Los torbellinos. En una iglesia de Albania, antiquísima, aparecen unos cuadros de Jesucristo. Y aparecen 2 personas dentro de un torbellino. Y aquellas 2 personas, la nave de ellos es más perfecta que esta. Pero es igualito, un torbellino con los 3 pies. Señor Jesús era hijo de un Anunnaki. Como María. Esa costumbre lo hacían mucho los Anunnaki. Acostarse con mujeres terrestres y no decir, la copiaron de Enki. Acostarse con mujeres terrestres que ya tenían sus esposos. Por eso se dice también, y lo menciona Sechar. Yo no me estoy inventando cosas. Yo lo que hablo lo leo, lo saco en los libros de Zecharia Sitchin. El especialista es él, no yo. Y en uno de sus libros también dice Zecharia Sitchin, creo que en La Guerra de los Dioses y los Hombres, que está por aquí atrás. Él dice que Alejandro Magno también era hijo de Marduk. No del rey de Macedonia, Felipe, que hay que se llamaba. Él no era el padre de Alejandro. Y que en el palacio y en el pueblo corría ese chisme. Que fue un cuerno que le metió la mujer de la mamá de Alejandro al rey Felipe. Que Alejandro no era. Le dijeron, no, es que el papá tuyo es una persona que vino de allá de Egipto. Marduk vivía en Egipto. Ese era el territorio de él. Después Babilonia también. Es un sacerdote egipcio. Se vistió de un sacerdote egipcio y dejó embarazada a la mujer de Felipe. Ellos tienen la capacidad de transformarse con la otra persona, el rostro, y entró en la habitación y la mujer lo aceptó en la cama. Es difícil una mujer rechazar un Anunnaki en la cama. Y que ahí nació Alejandro. Por eso Alejandro, cuando va conquistando todos esos territorios y se dirige hacia Babilonia, que había un santuario de Marduk en Babilonia, le hacen esa historia, le dicen, tu padre es de allá, es Marduk, fue Amón, que en Egipto se le dice Ra, Amón, Ra. Y él llega a la península aquí del Sinaí cerca, en lugar de seguir para Babilonia, atacando a los asirios por ahí, el rey Darío, él deja su guarnición allá y toma un desvío con unos cuantos guerreros y baja hacia Egipto. Y se encuentra en una caverna con unas personas que le dicen, sí, te estábamos esperando. Es verdad, tu padre es Marduk. Está en Babilonia. Allá es su santuario principal. Lo tenían como Dios. Solo que cuando Alejandro llega a Babilonia, sale de Egipto con todas esas informaciones, confirmando lo que él pensaba que es verdad, él era hijo de Amón-Ra. Sale de Egipto y sigue para Babilonia, allá muere. Y cuando llega a Babilonia, antes de morir, encuentra que ya Marduk estaba muerto. Le enseña dónde está el ataúd de Marduk, enterrado. Ya había muerto Marduk. Confirmó que era su padre. Y fíjense, ¿qué es lo que más hace Alejandro? Guerra. Guerra y guerra y guerra, y muere haciendo guerra.
ese espíritu guerrero que le transmite la genética de los Anunnaki. Entonces ellos tenían esa costumbre de tener relaciones con mujeres que les gustaban y la mujer no podía decir nunca quién era el papá, lo que le venía encima. Entonces continúa diciendo que se desafiaron los dos, o mejor dicho, el tío desafía al sobrino, Satu desafía a Oron, y este acepta el desafío. Entonces se elevan, dice, en los cielos de Tilmún, ahí fue la batalla, el Sinaí. Satu esperó en su torbellino el combate con Oron. En los cielos de Tilmún, Satu esperó cuando Oron se remontó en el cielo como un halcón. Ahí viene la figura, el halcón. Por eso es que se presenta a él como un halcón, no porque tenga cabeza de halcón, señores. Oron se remontó en el cielo como un halcón hacia él, que estaba en su nave pequeña, ya en su torbellino, y armado. Satu le disparó un dardo envenenado a Orun. Dice que se remontó como un halcón hacia él. Satu le disparó un dardo envenenado, como el aguijón de un escorpión cayó sobre Orón. Un dardo envenenado. Y le tocó a Orón. Cuando Asta vio esto, la madre de Orón, Isis, lanzó un grito al cielo e invocó a quién, a Ningisida. ¿Quién es Ningisida? El hijo de Enki que ayudó a crear a los terrestres, biogenetista, médico, experto en esas cosas. ¿Para qué? Para que le tirara el veneno del cuerpo de Orón. Hay otra historia que cuenta Zecharia Sitchin en el libro que les mencioné, La guerra de los dioses y los hombres, lo tenemos aquí atrás, ya leído, que dice que Ningisida parece que era el papá de Asta. ¿Ven? Los cuernos de Ningisida con la mujer de Shangas. Dicen que el papá de Isis, de Asta, era Ningisida. Por eso es que aquí dice que ella invoca a Ningisida, no a Marduk. Ningisida, el genetista, el médico. El mismo que elabora el plano para construir las 3 pirámides. Cuando Asta vio esto, que su hijo fue impactado por un dardo venenoso, un aguijón venenoso como de un escorpión. Cuando Asta vio esto, lanzó un grito al cielo e invocó a Ningisida. Ningisida bajó de su barco celestial, bajó de su nave, llegó en su nave. Ahora, ¿cómo les escuchan? Cuando dice invocó y él les escuchan, yo no sé qué tecnología que ellos usan, pero él escuchan. Porque en varios libros aparece que un fulano, un rey tanto, invocó al dios que era Marduk y se apareció inmediatamente. ¿Qué sistema ellos usan para escuchar a las personas que aman, que quieren, que son más cercanas, hijos, esposas, cosas así? Los Anunnaki tienen esa tecnología, nosotros no la imaginamos, pero como le dijo el mensajero de la Anunnaki a la Virgen María, para Dios no hay nada imposible. O sea, tenemos una tecnología que ustedes, los terrestres, no pueden ni imaginársela. Ningisida bajó desde su barco celestial, su nave espacial, la aérea. Llegó para salvar al héroe para su madre. Con poderes mágicos, Ningisida, mágico significa poderes de medicina profundo. Con poderes mágicos, Ningisida convirtió el veneno en benévola sangre. Le limpió la sangre. Sería una transfusión de sangre, pues no sabemos, puede ser. A la mañana siguiente, Orón estaba curado, había vuelto de entre los muertos. Sería una transfusión sanguínea, le eliminó el veneno totalmente. Que al otro día el hombre estaba levantado y caminando y corriendo a pelear de nuevo. Después, con un pilar ígneo, lo que le fabrica Gibil, las sandalias voladoras y el pilar ígneo que lanza proyectiles, ¿recuerdan? Gibil se lo construyó y dice que él va encima de ese. Entonces era como una nave pequeña que tiene una capacidad de lanzar misiles, proyectiles. Después, con un pilar ígneo como un pez celestial con aletas y una cola de fuego. Aquí dice que, yo estoy equivocado, aquí dice que fue Ningisida el que le dio a Orón este lanzador de proyectiles, un pilar ígneo
que él va encima de él y lanza proyectiles, un pilar ígneo, como algo alargado, que él sube en él y lanza proyectiles. Ningisida proveyó a Orón con un pilar ígneo como un pez celestial, con aletas y una cola de fuego. Ustedes no han visto los misiles que tienen como unas aletas detrás, esas bombas dirigidas para mantener la estabilidad y la velocidad, que les ponen como unas aletas detrás. Fíjense, ya se menciona aquí. Ningisida proveyó a Orón, los ojos del pilar cambiaban sus colores de azul a rojo y azul, iban piscando las luces del proyectil. Orón se elevó en el pilar ígneo hacia el triunfante Satu, porque ya lo había impactado con el dardo venenoso aquel. Se sentía triunfante, pero Orón vuelve y ahora con arma diferente que le regala su tío Ningisida, tío abuelo también, porque es hermano de Marduk y de Yibil, Ningisida. Orón se elevó en el pilar ígneo hacia el triunfante Satu. Se persiguieron por todas partes, todos en la región del Sinaí. Al principio, el pilar ígneo de Orón recibió un impacto. Después, Orón alcanzó a Satu con su arpón, que lanza proyectiles, el que le hizo Yibil. Le construyó un arpón que lanza proyectiles. Yibil hizo un arpón divino para él, sus flechas eran proyectiles. Le lanzó uno de esos proyectiles a Satu y lo impactó, y el hombre cayó. Parece que es una bomba que explota y la luz ciega. Fíjense lo que le pasa a Satu. Satu se estrelló contra el suelo. Orón lo amaniató. Recuérdense que Satu anda en una nave pequeña, en un torbellino. Entonces es capturado. Lo derriba Orón con ese proyectil y él cae. Y ahí Orón lo maniató, lo amarró. Cuando Orón lo llevó ante el consejo, cuando Orón llegó ante el consejo con su tío cautivo, vieron que estaba ciego, con los testículos aplastados. Se acabó tu descendencia. Y ciego. Es una condena ya. Ciego y sin testículos. Se aguantaba en pie como un cántaro desechado. Casi no podía aguantarse en pie. Está herido. Sin testículos y ciego. Un desastre ya. Que Satu viva ciego y sin herederos. Así dijo hasta el consejo. Recuérdense que ya quería que lo mataran. Satu debe morir porque mató a mi esposo. Y Enki le dice, no, él no debe morir porque ¿quién va a ser la descendencia de tu esposo? Y ya no acepta esa historia, de esa costumbre, esa norma. Él no va a ir a la cama conmigo para darme un heredero de mi esposo. No, yo no entro en eso. Ahora ya dice que no lo maten. Que ya con lo que él tiene, sin capacidad de tener hijos, los testículos destrozados y ciego, ya dice que esa sea su condena. Entonces no pide que lo maten. Que Satu viva ciego y sin herederos, así dijo hasta el consejo. El consejo determinó su suerte, que terminara sus días como un mortal. Porque recuérdense que Satu es hija no es Anunnaki puro. Él es hijo de Marduk, que es Anunnaki puro, pero es de una terrestre llamada Sarpanit. Satu y Asar, los dos hijos primeros de Sarpanit y Marduk. Entonces él tiene sangre terrestre y sangre Anunnaki. Por eso dice aquí que muera como un mortal, que termine sus días como un mortal. Entre los Sillilla, ya con los cuales él está, Vishangash y su gente. Se declaró ahora un triunfador para heredar el trono de su padre Asar, Osiris, en Egipto, que reinaba allá, tenía un territorio donde reinaba, el dios Osiris de Egipto. Sobre una tablilla de metal se inscribió. Inscribir algo significa guardarlo escrito. Se inscribe para que guardarlo escrito por mucho tiempo. Por eso se coloca, se inscribió y no se dice se escribió. Se inscribió para guardarlo por mucho tiempo, como una decisión del consejo.
En los registros se colocó, en el salón de registros la pusieron, esa decisión del consejo, en una tablilla de metal. En su morada, Marduk estaba complacido con la sanción encima de su hijo Satu, porque no lo mataron. Ya perdió el primero, ahogado, y ahora le iban a matar el segundo, y el dolor iba a ser más grande. Por lo menos a que esté ciego y sin testículos, ya está vivo por lo menos. Eso le da un consuelo al padre Marduk y a su esposa Sarpanit. Entonces tuvieron esos dos hijos, Azar y Satu. Satu participa en el asesinato de su hermano, y entonces se quedan con Satu y como ven que no lo matan, se consuelan entre ellos dos. Pero aquel ya está por allá viviendo lejos con los Sigi, en la otra región. Entonces ellos están solos, Marduk y su esposa terrestre Sarpanit. Después de perder, aunque Oron, un hijo de Azar, su hijo era de Shangas, el Igigi era descendiente. Tiene ya parentesco con los Igigi, Oron, porque su tío es Satu, que está allá con los Igigi. Por eso es lo que está diciendo el libro. Aunque Oron, un hijo de Azar, su hijo era, hijo de Marduk, era de Shangas, el Igigi era descendiente también. Un dominio, uno como los asignados a los Anunnaki, no se le había dado a él, a Oron. En este caso aquí a Shangas y los Igigi no se le había dado un dominio. Después de perder a sus dos hijos, Marduk y Sarpanit se consolaban entre ellos. Después de perder a sus dos hijos, Marduk y Sarpanit buscaban consuelo entre ellos dos, uno con otro. Con el tiempo, otro hijo les nacería a los dos. ¿Cómo se llamó ese hijo? Nabu, el poseedor de las profecías. El profeta en la Biblia, la palabra Nabit, significa, designa al profeta en el lenguaje antiguo, hebreo antiguo, Nabit, Nibak, entonces viene de Nabu, el poseedor de la profecía. Fíjense cómo esto se refiere constantemente a lo que está en la Biblia. La Biblia fue tomada de estos textos sumerios y manipulada por el monoteísmo israelí, judío, y por el monoteísmo de los católicos también y de los mahometanos también. El único Dios, un Dios, un Dios, un Dios. Y por ahí se mete esa ideología y manipuló los libros para que digan lo que ellos quieran, justifiquen su punto de vista, el monoteísmo, solo un Dios. Pero la Biblia se le sale a esa manipulación y muchos de ustedes van a encontrar una gran contradicción. Que un Dios es un Dios, pero en la Biblia, en el Génesis, en los capítulos primeros, dice, hagamos al hombre a nuestra, plural. Será como nosotros si come ese fruto, plural, como nosotros. ¿Ven como no consiguen tapar toda la verdad en los libros manipulados de la Biblia? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento está manipulado al extremo para justificar una ideología, el único Dios, y todo lo que viene como consecuencia de esa manera de pensar. Entonces dice que con el tiempo tuvieron otro hijo y le llamaron Nabu, el poseedor de la profecía. Vamos a parar por aquí un poco, señores. Y en la próxima vamos a continuar con la segunda parte de la 11ª tablilla del libro perdido de Enki que estamos leyendo. Ya casi estamos terminando este libro. Y puede ser que en otros vídeos de este mismo tema, en lo que estamos leyendo este libro, hagamos una pausa, un take a break, dicen en inglés, para inserir temas distintos, para parar un poco lo que puede ser una posible monotonía en la lectura de los libros. Yo voy a hablar de cosas distintas, como una miscelánea, entre algunos capítulos y otros, y ahí seguimos hasta que terminemos el libro. Ese va a ser como el método que vamos a continuar en esta lectura que hacemos para ustedes, que no somos ningún especialista en biogenética, en ciencia, pero entendemos lo que este gran hombre, Zecharia Sitchin, nos dejó escrito en sus libros. Gracias a todas por su atención. Hasta el próximo video.